Bueno, espero que estén muy bien, como siempre. Vamos a continuar con las clases de filosofía científica. En las últimas clases lo que estuvimos tratando de hacer es dar una visión de conjunto de qué es la ciencia, cuáles son sus características principales, así como también tratamos de caracterizar a la tecnología. Esto es, a la técnica basada en la ciencia. Lo que vamos a hacer ahora va a ser mirar un poquito más en detalle cómo es la actividad del científico. Vamos a tratar de ver qué métodos utiliza el científico, cómo diseña sus programas de investigación, cómo hace sus evaluaciones y qué herramientas tiene a su disposición. O sea, vamos a discutir sobre heurística aplicada a la ciencia y sobre metodología de la investigación científica. Y vamos a, en particular, discutir sobre problemas científicos. Entonces, para poder hacer eso, permítanme, como siempre, compartir la pantalla. Vamos a poner esto en modo pantalla completa, full screen. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de heurística y metodología científica, ¿sí? Hay una frase que siempre cuando hablo de estas cosas me gusta citar de Mencken, el famoso periodista y escritor, ensayista norteamericano de la primera mitad del siglo XX, uno de los más grandes escritores norteamericanos de, de esa época, que es la siguiente: For every complex problem there is an answer that is clear, simple and wrong. Para cada problema complejo hay una respuesta que es clara, simple y equivocada. Bueno, lo que trata de decir Mencken con esto es que los problemas complejos en general son complejos de resolver y no tienen soluciones claras y simples. Bueno, los problemas que debemos resolver en ciencia en general son muy complejos y vamos a ver qué herramientas utiliza el científico a la hora de tratar de resolverlos, ¿no? Eh, la investigación científica en sí misma básicamente consiste en descubrir eh, problemas, descubrir problemas nuevos, saber plantearlos, saber tratarlos y, de ser posible, resolverlos. No todo problema que se nos aparece es un problema científico. Los problemas científicos son aquellos que se plantean sobre un fondo, un trasfondo de científico a su vez, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el ámbito de la astronomía, un problema científico en su momento fue, digamos, cómo es posible que brillen las estrellas, ¿sí? ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Cuál es la fuente de energía de las estrellas? ¿Cómo hacen las estrellas para transformar la energía gravitacional que tienen en radiación, ¿sí? Si esa radiación es generada en el núcleo de la estrella, cómo la radiación es transportada hasta la superficie de la estrella y de ahí radiada en forma de ondas electromagnéticas. Luego, por ejemplo, cuando se descubrieron los neutrinos y ya se sabía que el origen de la radiación de las estrellas estaba en reacciones termonucleares que ocurren en el centro de las mismas, bueno, surgió la pregunta de cuál es la emisión de neutrinos que tienen las estrellas. Una estrella como el Sol emite neutrinos y emite neutrinos. ¿Cuál es la energía, digamos, de esos neutrinos? ¿Y podemos detectarlos aquí en la Tierra? Bueno, ahí uh, surgen otros problemas, ¿no? Concatenados unos a otros. Entonces los problemas aparecen generalmente en familias de problemas cuando se dan
en contextos científicos, en un trasfondo científico. Y la razón es que, digamos, la ciencia lo que hace es tratar de ver el universo como un sistema. Entonces, los agujeros que quedan en nuestra representación de ese sistema, bueno, traen en general no un problema, sino sistemas de problemas. Esto es, conjuntos de problemas que están relacionados unos con otros por ciertas afinidades temáticas, ciertas afinidades de significado. Y además los problemas científicos, además de darse en un trasfondo científico, se estudian por medios científicos con un objetivo claro. Ese objetivo es el de incrementar nuestro conocimiento sobre el mundo y sobre los mecanismos que operan en él. Al referirme a mecanismos, recuerden que hago referencia a los procesos que dan lugar a las diferentes actividades específicas de los numerosos subsistemas que hay en el universo, ¿sí? Hay toda clase de problemas científicos. Todas las disciplinas científicas se plantean problemas científicos relacionados con sus objetos de estudio, ¿sí? Así, la biología se plantea problemas científicos relacionados a numerosos aspectos de los organismos biológicos, cómo se han adaptado, cómo han evolucionado, como cuál es su estructura, cómo pueden desarrollar las funciones que desarrollan, cómo se asocian entre ellos, cuáles son sus hábitos y sus comportamientos, cómo es su psicología, cómo es su forma de alimentación, cómo afectan su entorno, cómo coevolucionan con este, y muchísimas otras preguntas por el estilo, ¿sí? En las ciencias sociales, ustedes tienen innumerables preguntas que se pueden formular acerca de las sociedades y de los subsistemas que forman las sociedades, cómo se desequilibran, por ejemplo, los subsistemas políticos, económicos, culturales, cómo afectan unas sociedades a otras, cómo la ideología puede modificar la actividad política y la actividad cultural de una sociedad y qué impacto puede tener sobre la actividad económica, cómo es la distribución de la riqueza en una sociedad, cómo puede ser perfectible, cómo se pueden paliar los problemas, por ejemplo, que surgen de la contaminación o del uso del transporte, de la distribución de bienes, cuál es la relación entre los cambios atmosféricos y los comportamientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una enormidad de problemas científicos. El científico permanentemente está encontrando nuevos problemas, trata de encontrar nuevos problemas. Cuando uno piensa en hacer su tesis doctoral, lo que busca es una familia de problemas a los que atacar y a los que poder intentar resolver. Si logra una solución, aunque sea parcial, de algunos de ellos, bueno, tendrá una buena tesis, ¿no? Entonces tenemos problemas científicos, pero además de problemas científicos hay otros problemas. No todo problema es un problema científico, ni todo problema se ataca con las herramientas de la ciencia. Además tenemos problemas prácticos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cómo eh, arreglar el automóvil si se nos rompió, cómo poder sacar una hipoteca para poder comprar una casa, cómo poder, qué vamos a preparar hoy a la noche para cenar y cómo lo vamos a cocinar, problemas tecnológicos, si se me rompe la computadora, bueno, cómo la hago para arreglarla, si es un problema de software, cómo reinstalo el software en cuestión, problemas deportivos, por ejemplo, cómo
cuál es la mejor estrategia que puede tomar el equipo A para ganar un partido de fútbol al equipo B en ciertas condiciones. Bueno, esos problemas los resuelven, los tratan de resolver los directores técnicos de esos equipos y los jugadores que funcionan como capitanes de equipo, etcétera, ¿no? Y problemas, digamos que toda nuestra vida básicamente consiste en ir resolviendo problemas, que son obstáculos que se nos van presentando y a medida que los vamos resolviendo, vamos pudiendo avanzar en nuestra existencia, ¿sí? En el caso de la ciencia, un problema en ciencia es el primer eslabón de una cadena que es mucho más amplia, ¿no? O sea, un problema, una vez que está bien formulado, que ha sido identificado y ha sido enunciado con precisión, luego va a dar lugar a una investigación científica. Y el resultado de esa investigación científica, si logramos llevarlo adelante, va a ser una propuesta de solución a ese problema. Y de esa propuesta de solución va a venir luego una evaluación, una verificación, una batería de test para tratar de establecer cuán apropiada es la solución al problema en cuestión. ¿Mm? Hay problemas que no aceptan una solución única y tenemos que trabajar por soluciones cada vez más aproximadas a una solución ideal que en la práctica quizás no exista. Entonces, eh, la, la búsqueda de problemas, la identificación de problemas es una parte importante de la ciencia, pero no es la única. Luego viene todo el proceso de la investigación científica que nos lleva a tratar de proponer soluciones a esos problemas y esas soluciones deben ser adecuadamente evaluadas, sopesadas, verificadas, testeadas, lo cual implica otra enorme parte de la ciencia, más relacionada ahora con la ciencia experimental. Y finalmente, todos estos intentos de solución se van entretejiendo, formando teorías. Y esas teorías crean una red conceptual con la cual vamos cubriendo el mundo para poder guiarnos en él, para tener una representación lo más fidedigna de él. ¿M? Pero todo empieza con un problema. ¿M? Si no hubiese problemas, si no hubiese preguntas a las que queremos responder, no habría investigación científica. Entonces el problema es esencial en ciencia. Ahora, hay algo que es muy importante y es que no hay algoritmos, ¿m? O sea, métodos generales que sean infalibles para la formulación de problemas ni de soluciones a los problemas que vamos encontrando, ¿sí? Muchas veces los problemas nuevos son sugeridos por los cursos que hemos tomado en investigaciones previas. A veces cuando yo empiezo una investigación en un tema A, bueno, la propia dinámica de esa investigación me lleva a formularme preguntas, me lleva a encontrarme con hechos nuevos que antes no conocía y termino generando nuevas preguntas que dan lugares a nuevos problemas y puedo incluso desviar la investigación para tratar de resolver algunos de estos nuevos problemas, ya que quizá la importancia de los nuevos problemas puede ser mucho más grande en el contexto de la investigación que la del problema original. Por eso a veces es muy absurdo cuando en los planes de investigación nos piden una descripción exhaustiva de los resultados esperados. Nadie sabe cuáles son los resultados finales a los cuales va a llegar un proceso de investigación. Por una sencilla razón, es imposible vislumbrar cuáles van a ser los nuevos problemas que van a surgir en el decurso de esa misma investigación. Y no es posible vislumbrarlo porque, insisto, no hay métodos generales ni algoritmos para la formulación de problemas. Entonces,
los que escriben esos formularios horrorosos que los científicos debemos llenar para que a veces nos den algún subsidio y ponen ahí, describen en detalle los resultados esperados y las comisiones asesoras que después rechazan los planes de trabajo porque los resultados esperados no están suficientemente bien descritos, deberían tener en cuenta que solo resultados triviales pueden ser descritos en forma exhaustiva, porque si, digamos, nosotros supiéramos la respuesta de antemano al problema, nos pediríamos fondos para hacer la investigación, ¿no? Pero bueno, eh, otras veces los problemas son dictados por otros motivos que no son el desarrollo de la propia investigación y la aparición de nuevas incógnitas en el decurso de la misma. A veces son dictados simplemente por las modas. Hay mucha gente que se guía por las modas, se pone de moda cierto tema y todos de repente se ponen a investigar ese tema. ¿M? O por necesidades apremiantes. Por ejemplo, la epidemia del COVID hizo que se investigasen en forma mucho más exhaustiva toda una serie de enfermedades virales asociadas al COVID a fin de poder desarrollar en el menor tiempo posible y con la mejor relación costo-beneficio vacunas que fuesen eficientes para combatir el COVID. Ahí tenemos problemas de ciencia, problemas de conocimiento de cómo son esos virus, pero también problemas tecnológicos, ¿no es cierto?, sobre cómo desarrollar las herramientas para combatir esos virus. Cuando fue, por ejemplo, la epidemia de COVID, a pesar de que yo trabajo en un instituto donde digamos, no es un instituto de ciencias biológicas, ¿no es cierto? Bueno, se trató de ver cómo se podía hacer desarrollos tecnológicos que ayudasen a paliar esta pandemia, ¿no? El impacto que estaba teniendo, al menos en el ámbito local en el cual nosotros nos encontrábamos. Entonces utilizamos las tecnologías de control que sabemos desarrollar para el caso de satélites y otros instrumentos extremadamente sofisticados para dar control con realimentación de respiradores o para desarrollar sistemas de esterilización de ambientes cerrados que podían ser muy útiles en la pandemia. ¿M? Entonces, a veces son las necesidades las que de repente dictan cuáles son los problemas a resolver. En una situación de guerra, por ejemplo, también si un país está en peligro, por ejemplo, en este momento Ucrania por la invasión de Rusia, no puede hacer que muchos de los científicos, tecnólogos que hay en ese país se pongan a resolver problemas que surgen de las necesidades urgentes de la guerra. Pueden estar relacionados de cómo proteger de ataques con drones o ataques con misiles balísticos a las estaciones de generación de electricidad hasta el desarrollo de nuevos métodos de interferencia de las comunicaciones del enemigo o el desarrollo de sistemas de armas, ¿no es cierto? En general, entonces no hay métodos eh, digamos, infalibles para ser aplicados ni al descubrimiento y formulación de problemas, ni a la resolución de los mismos. Lo que sí podemos hacer es formular estrategias de acción, de planeamiento, para encontrar y resolver problemas. Y la razón por la cual podemos hacer esto es muy simple, porque ya hemos encontrado muchos problemas y hemos sido capaces de resolver muchos problemas. Entonces tenemos una cierta experiencia y sobre la base de esa experiencia es que podemos formular estrategias que si bien no son infalibles, al menos son plausibles y son racionales a la hora de tratar de tanto encontrar como resolver estos problemas. Una técnica heurística, ¿sí? O a veces se le dice simplemente heurística, va a ser precisamente esto. O sea, cualquier enfoque
orientado a la resolución de problemas o a producir descubrimientos que emplea un método práctico y no una receta teórica infalible, ¿sí? Que no existe. O sea, no está garantizado que, que este método práctico vaya a dar resultado, ni siquiera está garantizado que sea óptimo, que sea perfecto, que sea lógico, y en algunos casos incluso que no sea hasta racional, porque la creatividad no es necesariamente un problema racional, no es una facultad completamente racional. Pero lo que sí aspira la heurística es que a estos métodos prácticos para la resolución de problemas sean lo suficientemente sólidos como para poder alcanzar una meta inmediata de acuerdo a la experiencia que tenemos hasta ese momento. ¿No? Entonces, si bien no son infalibles, son recomendables en el sentido de que en el pasado han dado éxito en muchas ocasiones, ¿sí? Eh, la heurística es aplicable en principio a cualquier ciencia y por eso le es útil a, digamos, yo creo que a todos los que están oyendo este curso. Le es útil al biólogo, le es útil al físico, le es útil al matemático, le es útil al científico social, le es útil al tecnólogo, le es útil al ingeniero, le es útil al técnico que tiene que resolver un problema práctico, ¿sí? Eh, En general, la heurística incluye la elaboración de medios auxiliares, de principios, reglas, estrategias, programas, ¿sí? Que facilitan la búsqueda de vías o canales de solución a los problemas. En buena medida está enriquecida por la experiencia. Un científico maduro que ya tiene sus años de enfrentar una gran variedad de problemas en distintos contextos de investigación, un científico que ya ha podido circular por todo el mundo, que ha tenido la oportunidad de discutir con colegas los más variados puntos de vista. Bueno, en general, ese científico, digamos, va a tener en su bagaje de conocimientos una predisposición para atacar los problemas con una variedad de enfoques que van a darle una mayor probabilidad de éxito que un novato que se enfrenta por primera vez a los problemas. Lo cual no quiere decir que, por supuesto, pueda haber alguna persona extraordinariamente brillante que sin mucha experiencia previa pueda dar con la solución de un problema, porque, insisto, ni los métodos son infalibles ni son únicos, ¿sí? Em, Estos métodos heurísticos van a ser siempre facilitadores, ¿sí? Para resolver problemas cuando uno no tenga un procedimiento algorítmico para la solución, ¿sí? Si el problema simplemente significa calcular cosas, bueno, en ese caso podemos confiar en los algoritmos y los algoritmos lo van a hacer mucho más rápido y eficientemente que nosotros. Y a través del cálculo directo, o sea, de un procedimiento que esté perfectamente estipulado y que se pueda seguir paso a paso desde una entrada o una solución, uno puede resolver muchos problemas, ¿sí? Problemas que, digamos, antes no se resolvían simplemente porque no se tenía la capacidad de cálculo. Sin embargo, en general, esos problemas, como vamos a ver, no son los más interesantes. Por ahí pueden ser muy complicados, pero, digamos, si dependen simplemente de la capacidad de cálculo, bueno, tarde o temprano esa capacidad de cálculo la vamos a tener a nuestra disposición y vamos a poder resolver esos problemas. Los problemas más desafiantes son los otros, los que no se resuelven en forma algorítmica, ¿sí? Para mayor precisión, un algoritmo es un conjunto prescripto de instrucciones o reglas
están bien definidas, son ordenadas y finitas, de tal modo que pueden ser ejecutadas en un tiempo finito y permiten llevar a cabo una actividad mediante la ejecución de esos pasos sucesivos que no generan dudas de ninguna clase a quien deba hacer dicha actividad, en particular a un ordenador. Un ordenador, cuando tiene una instrucción ambigua, simplemente no procede. Entonces, para que pueda proceder, las instrucciones tienen que ser perfectamente claras, perdón. De tal manera que, dado un estado inicial y una entrada de datos y siguiendo los pasos del algoritmo, el ordenador puede llegar al estado final y se obtiene la solución. Cuando no había ordenadores, bueno, eran seres humanos que simplemente con una regla de cálculo, o con un ábaco, o simplemente con este, un ejercicio mental, o con la ayuda de un pizarrón y una tiza, eran los que resolvían los problemas directos, ¿sí? Hoy en día todos los computadores, todos los ordenadores son programados con algoritmos. Cuando veamos inteligencia artificial, ahí voy a discutir cómo los algoritmos pueden llegar a ser utilizados para resolver problemas que a veces no son algorítmicos. Pero bueno, eso es una cuestión muy interesante de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, entonces la heurística es necesaria en la ciencia porque no hay algoritmos de descubrimiento, ¿sí? O sea, ninguna computadora jamás va a poder descubrir por medio de un procedimiento puramente algorítmico nada. O sea, nada, no va a poder llegar a la formulación de un problema nuevo, ¿sí? Lo que puede llegar es a resolver problemas que le son dados. Si queremos encontrar problemas nuevos y resolverlos, vamos a tener que recurrir a procesos no algorítmicos, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, la famosa computadora de 2001, Odisea del Espacio, HAL 9000, la sigla HAL significa computadora algorítmica heurísticamente programada, ¿sí? O sea que ellos estaban asesorados, Stanley Kubrick y Arthur Clarke, por Marvin Minsky, ¿no? Uno de los padres fundadores de la cibernética y de los estudios de inteligencia artificial, y él los alertó sobre estas limitaciones de los ordenadores de la época, ¿no? Bueno, si bien entonces no hay algoritmos de descubrimiento, lo que sí es que la realidad es que hemos realizado muchos descubrimientos, ¿eh? Hemos descubierto planetas, hemos descubierto estrellas, galaxias, hemos descubierto que el universo se expande, hemos descubierto la radiación de fondo cósmica, hemos descubierto la evolución, hemos descubierto muchas leyes naturales, las leyes de la electrodinámica, hemos descubierto leyes que describen muy bien los fenómenos gravitacionales, hemos descubierto cómo se producen las reacciones químicas, hemos descubierto elementos de la tabla periódica que en un principio no se sospechaba que existían. Hemos hecho innumerables descubrimientos, ¿sí? Entonces, podemos hacer indicaciones y sugerencias útiles para intentar resolver problemas basados en esa experiencia que hemos acumulado desde aquella época lejana en que los griegos decidieron dedicarse a estudiar el mundo. Bueno, las técnicas heurísticas entonces son estrategias derivadas de experiencias previas con problemas similares. En cada área de la ciencia, en cada campo de investigación, vamos a tener técnicas heurísticas que les son propias, ¿sí? Aunque hay algunas que son extremadamente generales y que se aplican a todos, ¿sí? La más básica es la prueba y el error, ¿sí? Se puede utilizar en toda clase de problemas, ¿sí?
Ahora, ciertamente la prueba y el error no sirve de nada si no hay un aprendizaje en el proceso, ¿sí? O sea, si yo pruebo algo, me equivoco y no aprendo, bueno, voy a seguir cometiendo la misma clase de errores una y otra vez. Entonces, lo importante cuando uno hace un ensayo y un error es darse cuenta que esa prueba pertenecía a una clase que es más vasta que el experimento singular que se hizo o que la experiencia singular que se tuvo. Y entonces aprender a partir del error para no volver a cometer ese tipo de equivocación en esa clase, ¿sí? La próxima vez que nos enfrentemos con un problema de esa clase, vamos a, si lo sabemos reconocer al problema, vamos a saber al menos cómo no actuar. Y ya saber cómo no actuar es saber algo. Al principio no sabíamos nada, ¿sí? Entonces, fíjense que uno puede aprender del error. Y esto no solo vale a la ciencia, vale a la vida personal de cada uno de ustedes. Cuando ustedes se enfrentan a una situación social, y cometen un error, si ustedes son capaces de reconocer el error y se dan cuenta a qué clase de fenómeno, digamos, social más general corresponde el caso particular con el cual ustedes se enfrentaron, la próxima vez que se presenten con un caso que si bien no va a ser igual, va a tener algunas similitudes y si ustedes son lo suficientemente observadores como para reconocer esas similitudes, entonces no van a cometer el mismo error que cometieron la primera vez. Van a haber aprendido. Y ese aprendizaje ya es mucho, ¿sí? Si bien quizá todavía no tienen una técnica general para manejar esa clase de situaciones, van a haber aprendido a evitar los problemas que les puede traer, ¿sí? Entonces el ensayo y error es importante siempre y cuando vaya munido de un proceso de aprendizaje. En el año 1945 hubo un caballero que se llamó George Polya, ¿sí? El nombre es húngaro, quizás se pronuncia Polya o quizás se pronuncia Polya, no lo sé, no conozco el húngaro. Él enseñó en alguna de las más, bueno, se educó en alguna de las más importantes, primero, universidades europeas, en Viena, en Göttingen, eh, y después enseñó en la Escuela Politécnica de Zúrich, desde 1907 o algo así, hasta 1940, cuando emigró a los Estados Unidos. Y en 1945, en Estados Unidos, publicó un libro muy famoso, que se los recomiendo, que se llama How to Solve It, ¿sí? Cómo resolverlo. Está traducido al castellano con un título diferente que no recuerdo. Y ese título está dedicado a la resolución de problemas. Es el primer libro que se escribió completamente dedicado a las técnicas de resolución de problemas. Problemas de las matemáticas, pero también problemas de cualquier cosa, ¿no? Técnicas que les pueden ser útiles a ustedes toda su vida, ¿sí? Veamos algunas de las reglas o procedimientos heurísticos que recomienda Polya en ese libro. Por ejemplo, dice, si tiene dificultades para entender un problema, intente dibujar un esquema, ¿sí? Lo tenemos ya tan asimilado que no nos damos cuenta que es una regla increíblemente útil. Yo en mi trabajo, cuando discuto con mis alumnos, sobre alguna cuestión un poco abstracta o un sistema físico que es muy difícil de imaginar, entonces digo, bueno, espera, vamos al pizarrón, vamos a hacer un dibujo. A ver, ¿cuáles son las componentes? Es un tema físico, tiene que tener algunas componentes, ¿no? A menos que sea un tema hablando de física fundamental. Entonces, si hablamos de astrofísica, va a ser un sistema físico y va a tener componentes. Bueno, ¿cuáles son las principales componentes? ¿Qué es lo esencial y qué es lo
lo superfluo. Bueno, a ver, lo esencial es que hay un agujero negro que está acá, eso domina la dinámica del sistema, después tenemos materia que cae en el agujero negro, un tiempo monocircular, bueno, acá tenemos un disco de acreción. Después tenemos campos magnéticos, bueno, ¿cuál es la estructura? Bueno, dibujémoslo, y finalmente terminamos con un croquis que nos sirve a nosotros para ir guiándonos en la comprensión de los procesos y el orden en el cual van sucediendo los procesos en ese sistema físico. No hay que subestimar la importancia de los esquemas a la hora de hacer ciencia. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, para los que estudian agujeros negros, que es una rama de la física extremadamente compleja, eh, digamos, una forma de hacer a veces física de agujeros negros sin hacer cálculos complicados es utilizar lo que se llama diagramas conformes, que nos permiten manipular ideas de 4 dimensiones en un espacio proyectado de 2 dimensiones, en un plano, y nos permite graficar distancias infinitas sobre distancias finitas por una aplicación que se llama conforme, ¿sí? Alguien que usaba mucho esto es el dibujante MC Escher, ¿sí? O Escher, este, en algunos de sus famosos dibujos de ángeles y demonios, ¿sí? Bueno, otra regla que sugiere Paul ya es, si no puede encontrar una solución, intente suponer que tiene una solución y vea qué es lo que pasa, ¿sí? Muchas veces uno, bueno, no sabe para dónde agarrar. Y bueno, supongamos que pasa esto, a ver, ¿qué sucede? Entonces uno se da cuenta que si supone eso, todo el sistema se destartala, no funciona, ¿no? Bueno, entonces el problema es más grave que eso, ¿sí? El problema está afectando, supongamos que la solución que propusimos era afectar solamente a un subsistema particular. Y nos dimos cuenta que, digamos, no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava. Bueno, entonces lo que eso nos está indicando es que la solución va a tener que ser sistémica, va a tener que abarcar a varios de los subsistemas que están involucrados en la operación del sistema que estamos tratando de estudiar, ¿sí? Otra sugerencia de Paul ya es, si el problema es abstracto, intente examinar un problema, un ejemplo concreto. Y eso yo lo hago permanentemente, ¿no? Por ejemplo, si el otro día estaba con mi amigo Santiago Pérez Bergliafa allá en Río de Janeiro discutiendo sobre agujeros negros, ¿no? Y entonces estábamos ahí en un café y estamos discutiendo sobre cómo se comporta un campo magnético en presencia de un horizonte de sucesos de un agujero negro. Es un problema muy abstracto y es muy difícil de visualizar. Entonces empezamos a pensar en términos concretos, en términos de una esfera de metal conductor y de un imancito, ¿no? Entonces hacíamos movimientos con las manos, como que, bueno, entonces la esfera lo que habíamos vislumbrado era un sistema análogo que bajo algunas circunstancias, con algunas hipótesis, un sistema que se puede manipular en un laboratorio, puede ser análogo a un sistema mucho más complejo y al cual se le plantea un problema abstracto, ¿sí? A veces también simplemente estudiar un simple remolino superconductor nos puede dar información de sistemas astrofísicos extraordinariamente complejos y así sucesivamente, ¿no? Dejo a la imaginación de ustedes en cada área de investigación vuestra que imaginen ejemplos concretos de problemas abstractos, ¿sí? Este señor que está acá es George Polyan, ¿sí? Fíjense que vivió casi 100 años, ¿no? Este señor. Este, y esta es la primera edición de su libro, How to Solve It, a New Aspect of Mathematical Method, ¿sí? Un verdadero clásico. Aquí hay algunas otras estrategias sugeridas por Paul, ya se las enumero rápidamente. Si van al libro van a encontrar muchas más, ¿no? Por ejemplo, haga suposiciones y compruebe cómo funcionan. ¿Mm? Suponga cosas y pruebe.
haga una lista ordenada de los ítems relevantes. Cuando uno estudia un problema, esto también yo lo practico en general con mis alumnos. A ver, bueno, veamos qué es lo relevante acá. Separemos lo superfluo de lo relevante. El campo magnético acá, ¿es importante? Sí, fundamental. Bueno, listo, el campo magnético. Ahora, el medio interestelar, ¿juega algún papel? No, no juega ningún papel porque la densidad de energía que tiene es 6 órdenes de magnitud menor que la del campo magnético. Bueno, lo sacamos, nos olvidamos. Y dejamos así una lista con las cosas que realmente son importantes al problema que queremos resolver, ¿sí? Elimine posibilidades. Bueno, ahí le fui dando un ejemplo. Ahí eliminé el medio interestelar. Y así uno puede ir eliminando un montón de cosas, ya sea porque son irrelevantes o porque, si bien son relevantes para el sistema como un todo, para el proceso específico que estamos estudiando, son completamente irrelevantes. Imagínense cuando ustedes estudian algo relacionado con el cuerpo humano, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ustedes pueden tener una uña encarnada que les está doliendo muchísimo, pero sin embargo, si ustedes van al psiquiatra porque están teniendo problemas de ansiedad y ataques de ansiedad a medio de la calle, probablemente el tema de la uña no sea un ítem relevante para el dispare de lo que para determinar qué es lo que dispara los ataques de ansiedad y determinar cuál es la metodología más efectiva para combatir esos ataques, ¿sí? Entonces hay que eliminar posibilidades. La uña del pie no es relevante, ¿sí? Por ahí sí es relevante que la persona está, por ejemplo, en una situación económica difícil, está en una situación de extremado estrés, está pasando por una difícil situación personal, etcétera, etcétera. Entonces, el médico debe saber separar y eliminar las posibilidades, ciertas posibilidades, digamos, que no van a contribuir significativamente a la resolución del problema. Utilice la simetría. La simetría muchas veces nos ayuda a resolver problemas. Por ejemplo, tengo un problema que es demasiado complejo, no sé cómo manejarlo. Bueno, pero lo pienso con simetría esférica, que es mucho más simple, ¿sí? Entonces, si lo pienso con simetría esférica, por ahí le encuentro solución, no al problema original, pero al problema que tenía simetría esférica. Y luego digo, bueno, ahora tengo esta solución para simetría esférica. ¿Cómo debo modificarla para que me resuelva al problema original? ¿Sí? Y por ahí lo puedo llevar incluso a una geometría más simple incluso que la esférica, ¿no? Lo puedo llevar a una línea todo, a una sola dimensión. Entonces lo resuelvo en una dimensión y después lo extrapolo, ¿sí? Este, de alguna manera a las otras dimensiones. También considere casos especiales. A veces cuando el caso general es muy difícil de resolver, bueno, uno lo que puede hacer es atacar un caso especial, ¿sí? Bueno, pensemos, supongamos que ustedes están tratando de resolver, ustedes son los hermanos Wright, o están tratando de resolver cómo hacer que una máquina más pesada que el aire pueda volar, ¿no es cierto? Y bueno, quizás pueden enfocarse sobre un aspecto del problema, ¿sí? Bueno, ¿por qué en vez de pensar en toda la máquina no pensamos solamente en la forma que tiene que tener el ala para dar la sustentación adecuada durante el vuelo de acuerdo a la ecuación de Bernoulli? Entonces puedo agarrar y fabricar solamente un ala y puedo en un laboratorio agarrar y echarle un viento y de alguna manera puedo visualizar cómo el viento va moviéndose alrededor del ala y cuál es la configuración, el perfil de ala que me va a dar una mayor sustentación. Y para visualizar el viento puedo poner una especie de vapor o de humo que, digamos, me permita a mí ir viendo. Bueno, ¿entienden? Considero un caso especial en vez de atacar todo el problema general. Otra recomendación de Polya es, bueno, busque un patrón siempre, ¿sí? Eh, Supongamos que usted es un médico y le vienen distintos pacientes, que
que digamos, todos tienen problemas digestivos, eh, pero son diferentes los problemas digestivos. Bueno, busque un patrón, porque quizá, digamos, todas esas personas son víctimas de, digamos, algún virus que en ese momento está atacando a una determinada, digamos, grupo poblacional. Por ejemplo, esa gente tiene agua corriente, esa gente, digamos, tiene acceso a sanitarios adecuados, o esa gente tiene alguna característica, algún patrón, algo en común que los une, que nos pueda llevar a una solución al problema. Semmelweis famosamente se enfrentó a un problema de esta clase cuando notaba que la alta tasa de mortandad en ciertos pabellones en el hospital que él atendía. Era un hospital, digamos, donde se daba luz a los niños, ¿no? Y él, digamos, se dio cuenta que había ciertos pabellones que tenían mayor cantidad de muertes que otros. Entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué en unos morían más que en otros si los pacientes eran al azar? ¿Sí? Bueno, él, en base a esas investigaciones, terminó descubriendo que la clave era la profilaxis, el simple hecho de lavarse las manos o esterilizarse antes de asistir al paciente, y que el exceso de muertes se debía a la transmisión de bacterias por medio de la manipulación de los propios médicos. O sea que los que estaban causando las muertes eran los médicos por falta de esterilización, ¿no? Y eso, bueno, eh, es muy interesante la historia de Semmelweis. Les recomiendo que lean la tesis doctoral de Louis Ferdinand Céline, el escritor, ¿sí? Que fue médico y que hizo su tesis sobre Semmelweis. Se llama Semmelweis, el libro que después publicó. Es un libro literario, porque ahí ya está todo Céline, ¿no? Está, digamos, todo ese estilo visceral que tiene Céline, y es un libro extraordinariamente conmovedor, y uno de los más grandes alegatos a favor de la investigación científica y en contra del prejuicio que jamás se han escrito. Les recomiendo mucho. Semmelweis, de Louis Ferdinand Céline, ¿sí? Otro consejo de Polya: resuelva primero un problema más sencillo, si el problema complicado no le sale, ¿sí? Entonces, después resuelva uno un poco más complejo, otro un poco más complejo, hasta llegar a el problema que usted quiere resolver. Cuando yo empecé a hacer investigación, eso era lo que me pasaba. O sea, trataba de investigar y no entendía nada. Entonces, bueno, iba y bueno, vamos a simplificar, vamos a algo más sencillo que esto. Iba a algo más sencillo y más o menos lo podía resolver, y un pasito, y cada vez lo fui complejizando más hasta que llegué al problema que quería atacar. Otra sugerencia es, bueno, utilice un modelo analógico a veces, ¿sí? Supongamos que estamos con un problema abstracto. Bueno, pensémoslo en términos más concretos. Eso a veces ayuda mucho, como en el ejemplo que les di con mi discusión con mi amigo Santiago, ¿no? Empezamos a pensar en pelotas de metal y mancitos, y después empezaron a aparecer unas corrientes ahí, entonces pensaron unos pequeños solenoides, ¿no? Este, y eso ayuda mucho a que el pensamiento se fije, y después es más fácil trasladarlo al ámbito original, y bueno, y ver si eso sigue siendo válido o no, porque no siempre tiene por qué ser válido, ¿no? Otra es trabajar hacia atrás, agarrar y eh, de alguna manera encontrar una solución que aproximadamente encaje en el problema, y ver por qué encaja en el problema, ¿sí? Eh, Y la recomendación más fundamental es: sea creativo, o sea, no tenga miedo a postular cosas nuevas. Ese miedo que muchos estudiantes tienen, que mucha gente joven tiene, que muchos becarios, que muchos postdoc tienen, y que por eso siempre terminan caminando los mismos senderos trillados, es un miedo que hay que vencer, ¿sí? Hay que ser creativo, no hay que tener, digamos, miedo a equivocarse, no hay que tener miedo a hacer el ridículo. eh, Hay que saber ir contra la corriente cuando eso corresponde, cuando uno tiene
las razones necesarias y suficientes para ir en contra de la corriente. Eh, no hay que seguir las modas en general están digamos, generadas por intereses que son mezquinos, ¿no? Que son indignos. Entonces, mejor es no seguir las modas. Y siempre, bueno, tratar de ser creativo. O sea, los procedimientos heurísticos, cuando se entienden como parte de un método científico, los podemos dividir básicamente en tres grandes grupos. Por un lado, los principios, por otro, las reglas y por otro, las estrategias, ¿sí? de acción. Los principios heurísticos constituyen sugerencias que son bien generales para encontrar la vía de solución para un problema. Dentro de estos, los más importantes son la analogía, es algo que aplicamos permanentemente, y la reducción o modelización, o sea, la supresión del detalle superfluo y la creación de un modelo simplificado. Acuérdense, cuando hablamos de modelos, dijimos que el modelo es siempre una idealización de la realidad, no es la realidad, ¿sí? Es una idealización que hacemos para representar matemáticamente ciertos aspectos de la realidad, solo ciertos aspectos. El punto está en saber elegir correctamente cuáles son los aspectos relevantes para el problema que queremos resolver, ¿sí? Entonces, si queremos resolver un problema dinámico, quizás no necesitemos dedicar demasiada atención a la estructura interna, por ejemplo, del sistema y lo podamos considerar simplemente como un punto, ¿sí? Con una cierta masa y una cierta velocidad, sometido a un conjunto de fuerzas que después podremos estudiar cuál es la evolución dinámica que imprimen en nuestro sistema. Bueno, ese punto masa, como se le suele llamar, es una idealización, es una modelización, es una reducción, pero es extremadamente común de realizar en ciencia, ¿sí? De la misma manera, los biólogos, los médicos, tienden a modelar, entre comillas, usando ratones, comportamientos de seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que del ser humano desechan, digamos, todo lo que no es común con el ratón y experimentan con el ratón, ¿sí? Y después infieren que algunas de las reacciones del ratón podrían ser válidas en el ser humano, pero para llegar a finalmente establecer que eso efectivamente es así, tienen que pasar una larga serie de pasos intermedios que les permiten llegar a la experimentación con seres humanos, ¿sí? Bueno, luego te dijimos, tenemos las reglas heurísticas, los principios heurísticos y después las reglas heurísticas, ¿sí? Entonces, estas reglas actúan como indicadores generales dentro del proceso de búsqueda de solución de problemas y ayudan a encontrar medios para resolver esos problemas, ¿sí? Ya estuvimos enunciando un montón de estas reglas cuando hablé del libro de Polya, ¿sí? Pero las más relevantes son separar lo dado de lo buscado, o sea, lo que es dato de lo que es incógnita. Luego, configurar figuras de análisis con esquemas, tablas, mapas, etcétera. Eso ayuda muchísimo. Incluso, por ejemplo, cuando uno hace radioastronomía, ustedes saben, digamos, el ojo humano no puede captar las ondas de radio, por eso usamos radiotelescopios, que son instrumentos creados con el fin de sí medir las ondas de radio. Las ondas de radio, digamos, el resultado de las observaciones básicamente son tablas de números, ¿no es cierto? Eh, pero es conveniente a veces utilizar eso para crear un mapa artificial en el cielo que lo coloreamos de acuerdo a la intensidad de la emisión en radio con colores que nosotros podemos ver en el óptico, ¿no? Entonces eso nos permite,
ver en el óptico cómo sería ver en radio la imagen de la fuente. Y muchas veces la morfología solamente del sistema nos dice un montón de cosas que de los números solamente no captaríamos en forma tan fácil, porque nuestro cerebro está muy entrenado para reconocer patrones dentro de formas por cientos de miles de años de evolución dedicados a la caza. No es lo mismo la forma de un mamut que un tigre diente de sable. Entonces es muy importante para la supervivencia del cazador reconocer la forma, reconocer el grado de peligro que se debe asociar a una forma. Eso hizo que nuestro cerebro haya conexiones muy fuertes entre el lóbulo occipital, que está relacionado con el procesamiento de la visión, y con otras partes del cerebro, en particular con los lóbulos frontales, que nos facilitan la inferencia de patrones a partir de las visualizaciones morfológicas. Bueno, eso, cuando uno hace astronomía, por ejemplo, como en mi caso, en rangos del espectro electromagnético que están fuera de lo que el ojo humano puede percibir, es invaluable. Entonces, tener un mapa en rayos gamma o en radio, en rayos X, superponerlos todos, buscar coincidencias, eso ayuda muchísimo a resolver problemas, ¿sí? Es una regla heurística. Luego, identificar las principales variables del problema. Esto también es esencial. O sea, viene un alumno mío a discutirme un problema. Le digo, bueno, ¿el campo magnético es importante? ¿Es una variable relevante? ¿Sí o no? Y sí, tiene tanto, pues, vale 10 a la 8 Gauss, 100 millones de Gauss. Bien, listo, es una variable relevante. Ahora, no sé, los fotones del fondo cósmico de radiación, ¿son relevantes en este caso? No, porque la densidad de energía es tanto, es minúscula, no. Bueno, nos olvidamos del fondo cósmico de radiación. La densidad de tal cosa es relevante, sí, no, y así, ¿sí? O, por ejemplo, ustedes están estudiando algo donde las temperaturas, ¿sí? Hay una relación de temperatura. ¿Es relevante la temperatura de, eh, no sé, del laboratorio para el experimento que estamos haciendo adentro del crióstato? Bueno, ¿cuál es la temperatura del laboratorio? Tanto. ¿Cuál es la temperatura del crióstato? Tanto. No, no es relevante. Punto. Bien. O cuál es digamos, el grado de aislamiento que tiene el sistema del entorno. Bueno, no es relevante. Y así identificamos entonces las variables relevantes de las que no lo son y nos concentramos solamente en las relevantes al principio. Luego, determinar si ciertos comportamientos pueden representarse por funciones matemáticas. O sea, siempre que podamos exactificar, exactifiquemos. Esto a los que son físicos, a los que son em, eh, químicos, a los que hacen biofísica, ni tengo que explicárselos. Saben que es necesario matematizarlo, pero en ciencias sociales no lo tienen tan claro y es muy importante, ¿sí?, que aprendan a matematizar, ¿sí? Que aprendan a utilizar funciones, ¿sí? Un ejemplo que yo siempre uso que es muy lindo es el de cómo, que es un problema básicamente en tecnología social, ¿no? De cómo se puede mejorar el flujo de tránsito en una ciudad con un diseño adecuado de las autopistas, ¿no es cierto? Y de los distribuidores en las autopistas, y para poder representar, digamos, para poder hacer un estudio cuantitativo de eso, es necesario representar el flujo de autos como si fuese un fluido y asignarle un campo de velocidades, y esos campos de velocidades se representan con funciones matemáticas que son sometidas a ciertas restricciones que determinan ecuaciones diferenciales. Resolviendo las ecuaciones diferenciales, uno puede obtener soluciones de tránsito óptimas, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, si ustedes quieren diseñar el escape de una multitud de un estadio. Una multitud se comporta como un fluido viscoso, ¿sí? Aunque le parezca mentira. Este,
Entonces, si uno quiere saber dónde poner exactamente las puertas, el tamaño que tienen que tener las puertas para que ese fluido viscoso pueda fluir de la manera más laminar posible, o sea, sin la menor turbulencia, bueno, van a tener que resolver ecuaciones, de hecho van a tener que resolver la ecuación de Navier-Stokes para ese caso, ¿sí? Pero tienen que saber entonces cómo hacer esa asignación de funciones. O sea, tienen que aprender a matematizar su problema, ¿sí? Y en las ciencias sociales les falta mucho para eso, ¿sí? Después creo que cuando hable de libre albedrío y de la libertad humana voy a volver a usar estos ejemplos de multitudes que pueden ser tratadas como fluidos porque dicen mucho al respecto. Muy interesante. Bueno, y luego tenemos las estrategias heurísticas, ya son cosas a gran escala, ¿no? Son sugerencias organizativas, ¿sí? Del proceso de resolución de problemas y que contribuyen especialmente a determinar la vía de la solución del problema que se abordó. Y hay básicamente dos de estas estrategias, que suelen recibir el nombre de método deductivo y de método inductivo, ¿sí? El método deductivo básicamente es el método axiomático, ¿sí? Se parte de supuestos generales, ¿sí? Para realizar luego deducciones, ¿sí? Que han de conducir a una propuesta de solución de, el problema, ¿sí? Una hipótesis que luego deberá ser puesta a prueba. Como vimos, será puesta a prueba con hipótesis auxiliares, con modelos, etcétera. Mientras que en el método inductivo se parte de algunos casos conocidos, ¿sí? Que han sido ya resueltos y se generaliza por medio de una hipótesis, que es una conjetura, ¿sí? Y que luego es aplicado al caso concreto que se estudia, ¿sí? Se analizan las consecuencias y la consistencia con el conocimiento establecido, ¿sí? Eso básicamente es el método inductivo que originalmente era el único método que, por ejemplo, Roger Bacon asoció a la metodología científica. Hoy sabemos que, bueno, ni siquiera es un método lógico, ¿no es cierto? Sino que es un método heurístico que puede funcionar, pero también puede no funcionar. Veamos un poquito más en detalle estos dos métodos, que son importantes. El método deductivo o el método axiomático, ¿sí? Hay un libro muy lindo sobre el método axiomático. Permítanme, a ver si lo tengo por aquí. Eh, a ver, bueno, en algún lado lo tengo, pero ahora no lo encuentro. Eh, sí, aquí. Es de Robert Blanchet, ¿sí? Perdonen que me haya ido de pantalla. Es este librito del Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Sobre el método axiomático. Es muy, muy chiquito, muy fácil de leer, y está muy bien. También el libro de Reichenbach, perdón, el libro de Carnap, de Introducción a la Lógica, tiene una parte dedicada al método axiomático, y el libro de Tarski, ¿sí? Las ciencias deductivas y el método axiomático, eh, que también incluye una introducción a la lógica, es un texto brillante, ¿sí? Esos tres yo creo que son los que más les recomiendo sobre el método axiomático. Para los que le interesa la física, Mario Bunge tiene un Review in Modern Physics del año 67 que se llama eh, Physical Axiomatics, ¿sí? Donde también habla del método axiomático y habla del método axiomático también en detalle en su libro Philosophy of Physics, de 1973. Bueno, nosotros ya estuvimos viendo algo del método axiomático, ya hablamos de teorías, ¿sí? Entonces, permítanme repasar. O axiomatizar una teoría es establecer un conjunto de suposiciones iniciales, tales que, uno, den una caracterización suficiente de todos los conceptos básicos de la teoría, y dos, produzcan, como consecuencia de la aplicación reiterada de la operación de deducción, todos los enunciados o fórmulas importantes de la teoría.
La axiomatización de una teoría lo que hace en realidad es organizar y completar lo que había sido un cuerpo de conocimiento más o menos desordenado e incompleto. Cuando ustedes van a un libro de mecánica cuántica, bueno, ustedes encuentran ahí un montón de cosas, encuentran anécdotas, encuentran historias, encuentran ecuaciones en distinto orden, pero no está claro cuáles son los supuestos fundamentales, cuáles son los teoremas, cuál es la estructura exacta, está todo lleno de palabras, ¿no es cierto? Entonces, si uno se toma la molestia de axiomatizar la teoría, y las axiomatizaciones no son únicas, puede haber más de una que sean todas perfectamente consistentes. Entonces lo que logra es organizar completamente la teoría, darse cuenta de lo que realmente pertenece a ella, de lo que es anecdótico, y eso nos muestra cuál es la estructura de la teoría, cuáles son los axiomas de la teoría, de esos axiomas cuáles son los matemáticos, cuáles son los semánticos, cuáles expresan leyes naturales, y también nos hace darnos cuenta de cuál es el significado preciso de todos los términos que aparecen en la teoría. Entonces, axiomatizar es una técnica muy importante para poder entender, ¿sí? Y recuerden que uno entiende cuando está en condiciones de, sobre todo, explicar, ¿sí? De proveer mecanismos, ¿sí? Entonces, si uno axiomatiza una teoría, uno ve cómo operan los mecanismos en la naturaleza y luego eso puede usarlo para construir modelos concretos para cualquier sistema particular. La axiomatización, aunque es insuficiente, es necesaria para alcanzar la plena madurez teórica, ¿sí? Una teoría que no se puede aún axiomatizar no es una teoría que todavía esté bien formulada, aún faltan cosas, ¿sí? Eh, Axiomatizar una teoría eh, hace que la estructura de la teoría se vuelva clara, ¿sí? También nos muestra que no se puede ir más allá de los supuestos dentro de la teoría, ¿sí? Y entonces eso nos hace ver que a veces muchas cosas que se atribuyen de palabra a una teoría no pertenecen realmente a la teoría, y por lo tanto muchos problemas en realidad eran pseudo problemas. O sea, hay problemas que no se resuelven, sino que se disuelven, ¿sí? Eh, Luego, si se desea ir más allá de los supuestos, la única forma es cambiarlos. Y si uno los cambia, ya no es la misma teoría, es otra teoría, ¿sí? Entonces, ahí podemos darnos cuenta de cómo procede la dinámica de las teorías, de cómo una teoría se puede transformar en otra cambiando supuestos. Cuando Einstein revisa la mecánica, lo hace cambiando un supuesto elemental, que básicamente es el siguiente: la mecánica no es invariante bajo las transformaciones de Galileo, ¿sí? Es invariante bajo las transformaciones de Lorentz. Entonces, con eso solo cambia completamente la teoría, obtiene una teoría completamente nueva. En mecánica cuántica, por ejemplo, si ustedes agregan un campo nuevo, por ejemplo, la onda piloto de David Bohm, entonces obtienen no una nueva interpretación de la mecánica cuántica como erróneamente se dice en algunos libros, ¿sí? Perdonen que haya usado el dedito, cuando me vi ahí en la pantalla usando el dedito me acordé de un presidente que hubo en la Argentina y me dio vergüenza ajena. Este, eh, la, eh, la, la teoría cuántica, cuando se le modifica un axioma y se incluye la onda piloto de David Bohm, se transforma en otra teoría distinta de la mecánica cuántica, muy parecida, por supuesto, pero que es diferente. Y es la teoría de Broglie-Bohm, ¿sí? Que es similar, pero no idéntica a la mecánica cuántica. Luego,
la axiomatización revela si la teoría intuitiva o natural contiene tácitamente supuestos que son falsos o redundantes o simplemente inexplorados, ¿sí? Por ejemplo, cuando se formulaba digamos, al principio la mecánica cuántica, era normal introducir observadores por todas partes, pero esa palabra observador significa instrumento de medida. Cuando uno axiomatiza la teoría, se da cuenta que cuando uno introduce el instrumento de medida dentro de la teoría, está mezclando dos teorías distintas: la mecánica cuántica, que es una representación de un aspecto de la naturaleza, con la teoría de la medición, que es algo diferente, ¿sí? En particular, la teoría de la medición cuántica, que es otra teoría distinta. Entonces, al principio de los desarrollos de la mecánica cuántica, había una confusión entre dos teorías. Esa confusión mucha gente la tiene hoy, ¿sí? Y uno va a oír charlas sobre la mecánica cuántica y sigue escuchando las mismas confusiones de hace 70 años por el simple hecho de que a veces la gente no se toma la molestia de axiomatizar las teorías que está discutiendo. ¿Mm? Bueno, también permite la axiomatización identificar las hipótesis esenciales o centrales, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes fundamentales? Se facilita la exploración de los resultados al cambiar ciertas suposiciones básicas. Si cambiamos suposiciones básicas y vemos cómo se modifican los resultados, nos damos cuenta que más básica va a ser la suposición cuanto mayor efecto sea el que ocurre cuando se la cambia, ¿sí? Y eso nos permite poder hacer una jerarquía entre los distintos axiomas de acuerdo al impacto que tienen en los teoremas, ¿sí? Fíjense que son todas cosas muy importantes las que les estoy diciendo, ¿sí? Se expone además, cuando uno axiomatiza, las debilidades de las teorías eh, que se remontan a sus supuestos, y entonces podemos fortalecer esos supuestos para evitar esas debilidades. Y algo extremadamente importante, sobre todo de las teorías que son muy abstractas, es que se pueden identificar claramente cuando uno axiomatiza cuáles son los referentes y los significados de todos los términos que aparecen en la teoría. Entonces, finalmente uno sabe de qué está hablando. Cuando uno aprende mecánica cuántica, que es el ejemplo que estoy usando de un libro, no siempre entiende de lo que está hablando. Solo si axiomatiza la teoría correctamente, va a entender porque cada término va a tener un significado que se va a derivar de los axiomas, porque la referencia es invariante bajo la operación de deducción. Entonces siempre va a saber uno a qué se refiere. Y si conoce todo lo que está arriba y todo lo que está lógicamente abajo del término en cuestión, va a conocer la intención, entonces va a estar en posesión del significado del término, ¿sí? Es algo muy importante, entender de lo que se habla, ¿sí? Es importante eso. Bueno, entonces, axiomatizar implica maximizar la articulación conceptual de una teoría. Y también implica maximizar nuestro entendimiento de la teoría, ¿sí? Solo podemos axiomatizar las teorías que entendemos completamente. O sea, teorías en formación todavía no son axiomatizables o son parcialmente axiomatizables, ¿sí? Solo las teorías ya más acabadas, ya más pulidas por las generaciones de los científicos, son las que se pueden axiomatizar en forma completa. Ahora, al axiomatizar una teoría no se resuelve un problema. Lo que se hace es se clarifica el contexto para resolverlo, y eso, por supuesto, facilita la resolución del problema al poder entender mejor eh, todo lo que está involucrado. O sea, cuando uno trata de resolver un problema y no entiende de lo que está hablando, no va a poder resolver nada. Por eso es que muchos problemas en mecánica cuántica han tardado muchísimo en resolverse, ¿sí? Hablo tanto de la mecánica cuántica por dos razones. Una, porque soy físico. Y segundo, porque es un ejemplo muy bonito de
teorías que se han discutido durante demasiado tiempo por falta de aplicar estas reglas heurísticas de axiomatización, ¿sí? En realidad, estos que llamamos eran principios, me parece, que el nombre que le pusimos, estrategias, por estas estrategias heurísticas, ¿sí? Los principios eran los primeros. Bueno, pasemos ahora al método inductivo para terminar ya con la clase de hoy. El llamado razonamiento inductivo es una modalidad de razonamiento que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas, ¿sí? O de entradas que contienen datos particulares o individuales, ¿sí? Juan es mortal, Pedro es mortal, María es mortal, los seres humanos son mortales, ¿sí? Una generalización. A partir de la observación repetida de objetos o de sucesos de la misma índole, se establece una conclusión general que se supone, se conjetura válida para todos los objetos o sucesos de dicha naturaleza. ¿Mm? Bien, ahora, claramente hay un problema con la inducción. Y el problema del llamado de la inducción es el siguiente. Es el problema que se puede formular por medio de la siguiente pregunta. ¿Existen inferencias generalizadoras, o sea, inductivas, que conserven la verdad? ¿La verdad es invariante bajo la operación de inducción? La respuesta es no, ¿sí? Ustedes pueden observar 10.000 casos de, de un suceso que se da de una determinada manera. Pueden llegar a observar 10.000 millones de casos de ese suceso. Pueden generalizar, pero aún así es posible que esa conjetura sea falsa. Durante mucho tiempo, un ejemplo clásico, se pensó que todos los cisnes son blancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada cisne que se veía en Europa era blanco. Todos los cisnes son blancos, parecía una verdad inductiva indubitable. Sin embargo, cuando fueron a Australia se encontraron con cisnes negros, ¿sí? O sea, no hay nada que impida que cuando se amplía el ámbito de la experiencia, la hipótesis inducida se caiga. O sea, no hay inferencias generalizadoras que conserven la verdad. La verdad solo se conserva bajo la operación de deducción, no bajo la inducción. De esto se dio cuenta Hume, ¿sí? Que escribió: ningún número de observaciones de cisnes blancos nos permite inferir que todos los cisnes son blancos, pero la observación de un único cisne negro basta para refutar dicha conclusión. ¿Mm? Y esto ha pasado una y otra vez en la historia de la ciencia. La gente ha generalizado a partir de muestras limitadas y cuando las muestras se expandieron, bueno, las generalizaciones demostraron ser falsas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que en ciertos ámbitos la inducción no pueda ser útil. ¿Mm? Útil no implica que necesariamente sea verdadero, pero puede llevarnos, en algunos casos, a conclusiones verdaderas. O sea, la inducción sugiere hipótesis, pero las consecuencias de las hipótesis después siempre tienen que ser puestas a prueba, ¿sí? O sea, lo que hacemos es transformamos la inducción en simplemente un mecanismo de generación de hipótesis que las colocamos en un sistema deductivo y luego las, las deducciones que obtenemos las usamos para formular modelos que ponemos a prueba que nos sirven para descartar o no la hipótesis, ¿sí? Así es como hoy usamos el método inductivo
en ciencia, ¿sí? Carnap, fíjense, que creía en el método inductivo, sostuvo que podía haber inferencias lógicas probabilísticas. Él pensó que, bueno, es cierto lo que dice Hume, de que no podemos estar seguros, pero si no estamos seguros, quizá podemos tener un cierto grado de certeza, podemos asignar probabilidades a las hipótesis inductivas, ¿m? De acuerdo a cuál es la base o la muestra que estamos utilizando. Él escribió un libro en el año 59, si me acuerdo bien, sobre esto. Le dedicó mucho tiempo a este tema, lamentablemente, porque o sea, según esta posición, la esencia del razonamiento inductivo, perdón, consiste en la determinación de los valores de probabilidad de las hipótesis científicas en razón de los datos de la experiencia. Y él desarrolló todo un formalismo gigantesco para relacionar la base de datos y cuán grande es con la probabilidad que le asignaba a las hipótesis. ¿Mm? El problema de esto es un problema que está en la raíz del asunto, y es que la probabilidad, como ya estudiamos, no es un atributo de los enunciados ni de las proposiciones que conforman las hipótesis. Toda hipótesis científica es enunciada por una proposición, pero la probabilidad es una medida de la propensión a que ocurran ciertos sucesos. O sea, la probabilidad es una medida de una propiedad ontológica, no de un atributo de un elemento del lenguaje. Las probabilidades no tienen, perdón, las proposiciones no tienen probabilidades. Los enunciados no tienen probabilidades. Lo que tienen probabilidades son las ocurrencias, ¿sí? Puede ser probable o improbable que estalle la Tercera Guerra Mundial el año que viene o este año, ¿sí? Pero lo que no puede ser probable o improbable es una proposición o un enunciado, ¿sí? Son los sucesos los que pueden ser eh, probables o improbables. Entonces, hay un problema con este intento de justificación del razonamiento inductivo por parte de Carnot. ¿Mm? Bueno, muy bien. Eh, Hasta aquí en cuanto a técnicas a- heurísticas. La clase que viene, lo que voy a tratar de hacer es hablar más sobre los problemas. Voy a tratar de definir claramente qué es un problema. Voy a discutir los distintos tipos de problemas a los cuales nos enfrentamos en ciencia, cómo los tratamos, y voy a tratar de discutir también las metodologías de la investigación científica. ¿Mm? Bueno, espero que hayan disfrutado la clase de hoy, que les sea útil sobre todo, y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos ustedes.